Saludos, buenas noches. Complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. No es el día habitual de este espacio dentro de la justicia, pero en ocasión de que estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa, y pues el día habitual que es el jueves, que son los días que producimos este espacio semanal, pues al ser Semana Santa, pues también es habitual que no estemos en programas como estos, sino más bien que se destinen a asuntos espirituales, asuntos religiosos. Entonces hemos decidido la producción de este espacio, tanto Ramón Arturo Méndez Zarzuela, Chesner Calcaño y un servidor, pues en el día de hoy estar con ustedes aquí en este espacio dentro de la justicia para conversar con ustedes, llevarles algunas informaciones de lo que está pasando en la actualidad, de lo que está pasando en el mundo, evidentemente relacionado con lo que tiene que ver con el coronavirus, COVID-19, que es esta pandemia mundial que ha hecho que cambien muchas cosas, que el mundo cambie y también pues impacta en lo que tiene que ver con el mundo jurídico y las actuaciones procesales y consecuentemente también en este país pues va a traer como consecuencia que también se esté analizando y nosotros analicemos una posible eventual posposición de las elecciones que habrán de celebrarse o están programadas para el 17 de mayo. Le damos las buenas noches a Chesner, quien nos acompaña desde su casa, porque este programa lo estamos haciendo desde la casa porque es el mandato a quedarse en casa. Buenas noches, Chesner. Sí, muy buenas noches, Saturnino Jesús Muñoz, y con ellos también saludamos a todos los amigos televidentes que a través de la magia de la tecnología nos pueden en este momento apreciar cada uno de nuestros hogares. Nosotros, como muy bien tú establecías, estamos respetando ese mandato que ha hecho el gobierno dominicano y, vamos a decirlo así, a través del poder que le ha otorgado lo que son los legisladores. Cabe destacar que el día de hoy se iba a conocer, todavía no tengo conocimiento si terminó aprobando, se estaba viendo las redes, no lo pude verificar del todo, pero sí recuerdo que esta mañana algunos legisladores hablaban de lo que es la Cámara Baja o Cámara de Diputados, de que hoy se iba a tratar lo que es la extensión del proceso de emergencia el estado de sección llamado estado de emergencia nacional por un asunto de cuestión de salud pública. Hasta ahora no sabemos si fue aprobado así, porque sí, en lo que es el Senado de la República fue aprobado. Destacamos que había muchos miedos de parte de los legisladores porque Radamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, dio positivo al COVID-19 y también sabemos que hay alrededor de 8 diputados sospechosos también del COVID-19 que, según se dice tras bastidores, escuchaba al legislador José La Luz esta mañana en un programa de difusión nacional que él dice, 2 de mis compañeros que estaban en la misma bancada mía resultaron positivos, aunque eso no se ha dicho, decía él esta mañana. Entonces hay otros 8 o 10 esperando la prueba. Sabemos que en el caso del Senado de la República, pues tenemos menos, porque es un senador por provincia. Pero en el caso de los diputados pudiéramos tener de hasta 10, en el caso de aquellas provincias grandes, 5, 6 y 7 representantes. Entonces eso hace que la matrícula de legisladores en la Cámara de Diputados sea enorme. Razón por la cual haber conocido la solicitud del estado de emergencia que se hizo hace ya más de 15 días atrás en ese grupo de personas, y decía ese legislador que hacía referencia a José La Luz, que había legisladores queriendo agotar turnos, pero habían otros diciendo, señores, vamos a aprobar esto, que sabemos que es necesario y vámonos de aquí, porque sabemos que ya el virus está en etapa comunitaria y por ende no pudiéramos nosotros dejar de pensar de que como hay representantes del país entero, pues aquí en la Cámara de Diputados también esté. Entonces había ese miedo el día de hoy para el conocimiento y decían, dentro de otras cosas, que debía hacerse un acuerdo interpartidario para que eso fuera de mero trámite, porque imagínense ustedes que haya que hacer
solicitudes en lo adelante de importancia nacional y tengamos deshabilitado una matrícula importante de la Cámara de Diputados o del Senado de la República. Y como es el primer poder del Estado, sabemos que todo lo que tiene que ver con el estado de excepción, limitación de derechos, debe ser aprobado por el Congreso Nacional. Sí, ciertamente estuve dándole seguimiento, no pude captar ni obtener las últimas informaciones referente a si la Cámara de Diputados aprobó la extensión. Me imagino que sí, porque en el Senado hubo una discusión que el senador Paliza pues entendía que lo que se debiera de completar hasta el día 30 de este mes, o sea, unos 17 días más del estado de excepción, pero esa moción pues no pasó y finalmente pues se aprobó por 25 días más, que es lo que se estila cuando uno hace una búsqueda de los estados de excepción a nivel mundial, pues siempre lo que se hace es que se va prorrogando el mismo plazo que se va dando, claro, previa revisión. Por eso el presidente solicitó 25 días más. Y es bueno que hagamos una división. Mucha gente se confunde con lo que es el estado de excepción concomitante con el toque de queda. El toque de queda o la limitante de lo que es el libre tránsito y lo que es el prohibir el derecho a la reunión es una disposición dentro de lo que es el toque de queda. Es una prerrogativa que tiene el presidente de la República. Por eso vemos que no coinciden. O sea, el presidente inicialmente, mediante el primer decreto, pues manda 15 días de toque de queda, más se le dan 25 días. Le quedan todavía de los primeros 25, pues vamos a decir unos 8 o 9 días, y solicita 25 días más. El presidente lo que da es 15 días más de toque de queda. La gente a veces se confunde referente a estas dos situaciones. O sea, el toque de queda es una consecuencia del estado de excepción, que bien pudiera el presidente de la República no dar más dictamen, más decreto de toque de queda, y aún así pues puede permanecer lo que es el estado de excepción, porque si lo sumamos van a ser unos 50 días. Entonces es oportuno esta aclaración porque muchas personas se confunden y he conversado inclusive con algunos amigos que tienen empresas que me dicen, pero caramba, ¿cómo vamos a aguantar 50 días corridos? Y yo les decía, no, pero es posible que si la situación no sigue, esperamos que así sea, aunque lamentablemente por lo que estamos viendo no es muy halagüeña la situación, pues pudiera ser 30 días o pudiera llegar hasta 45 días, a menos de que pudiera nuevamente pues darse 25 días más de excepción en este estado de emergencia para que el presidente siga pues tomando medidas, porque aunque regresemos otra vez a casa, a los trabajos, porque se pueda ir pues bajando un poco lo que es esa curva ascendente, pues vamos a tener que seguir lidiando con esto. Nosotros, Chesner, también hay una parte que queremos que analicemos aquí, y es la solicitud que hizo la Junta Central Electoral hace unos 4 días, el sábado, si mal no recuerdo, dándole 5 días a los partidos políticos para que se pronuncien sobre la posible postergación de la fecha de las elecciones que, como decía anteriormente, están programadas por ley y constitucionalmente para el día 17 de mayo, por ser el tercer día de mayo. Así lo establece la ley que versa sobre la materia y la Constitución de la República. Pero nosotros vamos a pedirle a todos ustedes que nos dispensen un momentito para cumplir con unos breves compromisos comerciales. Así que adelante, estudio. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, y estamos aquí pues en nuestra casa, igual que Chesner en su casa, igual que está usted que nos está viendo en su casa, porque es lo que tenemos que hacer en estos momentos, quedarnos en casa para tratar de ver cómo paralizamos, cómo controlamos esta pandemia que lamentablemente pues ha hecho que todo el mundo esté en lo mismo, que todo el mundo esté
pidiendo a los ciudadanos que entren a su casa. En esta semana, Chesner, como decía, estamos en Semana Santa, es una época que viene de tradición dominicana y de muchos países del mundo, como una época que la población la toma para irse a la playa, para irse de vacaciones, para irse donde sus familiares, y eso trae como consecuencia pues un gran traslado de personas y un gran movimiento. A raíz de eso es que desde la Presidencia de la República pues se dictaminó que durante esta semana hayan retenes en todas las entradas de los pueblos para evitar estos movimientos, porque veía inclusive con mucha pena ayer una noticia del coronel nuestro acá, Moquete, que decía que en lunes y en el día de ayer pues se pararon cientos de vehículos que querían pues ir para Villatrina, querían ir para Jamao, o sea que la gente entiende, bueno, que son ellos solos que van a ir, bueno, yo soy mi familia, somos 5, me voy yo solo y que nadie más va a hacer lo mismo, entonces ahí va a traer como consecuencia entonces que va a haber también un gran número de personas. Realmente como que no hemos sentado conciencia de lo que nos está pasando, solamente lo hacemos cuando nos toca a nosotros, cuando está entonces en nuestro entorno, ahí es que realmente reflexionamos al respecto. Nosotros, Chesner, les decía que la Junta Central Electoral solicitó el sábado pasado a los partidos políticos su opinión y decía que daba un plazo de 5 días. Bueno, si es 5 días se vencería mañana, porque de ser el viernes pasado, el sábado pasado, pues ya irían unos 4 días para que emitan su opinión referente a postergar el calendario de las elecciones. Y en ese sentido, el Foro Permanente de Partidos Políticos le pidió a la Junta Central Electoral lo mismo, inclusive dio posibles fechas. Establecían ellos, o dicen ellos, que podría ser las primeras elecciones que estaban destinadas, o están destinadas, porque todavía no se ha cambiado, para el 17 de mayo, el tercer domingo de mayo, que se realicen el 12 de julio, y que una posible o eventual segunda vuelta, pues que se haga el 26 de julio. O sea, todas estas fechas previo al 16 de agosto, que es la fecha en que por mandato constitucional habrán de tomar posesión los nuevos funcionarios electos, tanto el presidente de la República como los congresuales, los síndicos, y porque cesan en funciones lo que tomaron posición el 16 de agosto de 2016. Entonces ahí vienen una serie de cuestionantes de si para poder mover lo que es estas fechas hay que modificar la Constitución, o si la ley electoral pues contempla esa posibilidad de que la Junta Central Electoral pues pueda, mediante una resolución, el Pleno de la Junta Central Electoral, mediante una resolución, pudiera fijar nueva fecha. Y tienen como elemento pues lo que pasó ahora recientemente en febrero, que las elecciones se postergaron para el 15 de marzo. Entonces están tomando eso como parámetro y dicen ellos y otros que he leído también que ahora se justifica más el movimiento, y algunos lo basan pues en el artículo 18 de la ley electoral 1519, que establece que la Junta Central Electoral pues tiene que allanar, en grosso modo, allanar, viabilizar todo lo concerniente para que se pueda producir las elecciones. Entonces, queremos saber tu opinión en ese sentido. Sí, fíjate, lo primero que nosotros debemos iniciar, recordamos que hubo una situación que se generó en febrero pasado, donde debían ser las elecciones municipales. Recordamos que las personas electas, ya no en febrero, sino en el mes de marzo, donde fue una elección excepcional, en vista de la situación que se dio con el voto electrónico, que pudiera ser un parámetro de referencia con respecto a la Junta Central Electoral, porque hay dos situaciones que se presentan. Yo con esa estoy de acuerdo, con la otra que no estaría de acuerdo y la voy a ir planteando. La situación es, por ejemplo, ahora con respecto a lo municipal, recordamos, Nino, que ellos entran en posesión el 24 de abril.
ahora, el 24 de abril. Entonces, esa es una situación que poca gente han profundizado, pero una pregunta que yo me hacía hoy, y recuerda que con el estado de excepción, dice el mismo estado de excepción, que mientras se mantenga el estado de excepción, las personas electas y que estén en posesión en ese momento, se mantienen hasta tanto dure las condiciones que llevaron a que se diera ese estado de excepción. Entonces yo me pregunto, una de las preguntas que me hago, si ahora el 24 de abril van a tomar posesión real, de manera fáctica, lo que son los ediles y los alcaldes en las distintas alcaldías, tomando en cuenta que la mayoría de las alcaldías van a tener un cambio de alcalde. Son muy pocos los que se van a quedar con los mismos alcaldes. Entonces, muchos de esos alcaldes electos están enfermos de coronavirus. Hay una parte importante. Razón por la cual estaría, vamos a decir, inhabilitado a nivel físico para poder pues tomar la alcaldía. Sabemos que como se ha dado todo este tiempo, que no solamente están los alcaldes, sino también las vicealcaldesas. O sea, exactamente. Son los que están llamados por ley a asumir, ¿verdad?, el puesto, y hay pueblos donde están ambos afectados. Exactamente. Entonces, tampoco creo que esta situación ha permitido que los alcaldes salientes organicen el ayuntamiento con una comisión de transición, que es lo que se hace de manera paulatina a los fines de entregar la administración de las alcaldías. Entonces, yo también dejo eso en el aire ahí, o lo dejo al análisis de los amigos televidentes, de si pudiera ser positivo para un municipio que hagamos un cambio de alcaldía en este momento, en un momento de un estado de excepción. Claro, dejando, vamos a decir, ahí a pie de página el hecho de lo que acabo de decir, de qué manda la Constitución mediante un estado de excepción, que es porque la continuidad del Estado el Estado no se detiene, el Estado y sus instituciones deben seguir trabajando. Si se muere quien está dirigiendo una institución, inmediatamente tienen que nombrar una persona, llorándola ahí mismo, nombrando una persona para que siga la institución, porque duélalo o no nos duela, el Estado debe continuar. Entonces, ahí se plantea esa primera situación. Con respecto al cambio de fecha, bien, claro que sí, que ya tenemos un precedente de la Junta, aunque se dio una discusión, Saturnino, que decía que realmente en principio debía primero el TCE anular las elecciones. Anularla, decía primero, para después yo poder colocar una fecha nueva. Entonces, ¿qué es lo que hace la Junta? La Junta hizo vamos a decir, una jugada rápida, no dejó que se diera esa discusión, sino que fijó nueva fecha. ¿Y en qué los partidos se pusieron? De una vez, al malo lo bate para colocarse en el siguiente proceso. Entonces, yo no estaría en desacuerdo, y entiendo que es legal, prudente, que la Junta Central Electoral pues haga vamos a decir, una proyección de nueva fecha, donde que yo no estaría de acuerdo que se haga sin una modificación constitucional, no porque yo no esté de acuerdo, sino porque una de las, vamos a decir, de las raíces constitucionales es la limitación al poder, o la limitación a la duración del poder. Y dice la Constitución Dominicana que un gobierno electo entra un 16 de agosto y sale 4 años después, el mismo 16 de agosto. Razón por la cual, si nos vamos a que la persona tome posesión, el cambio de gobierno que vemos venir, si toma posesión luego del 16, entonces, si no modificamos la Constitución, estaríamos limitándole el tiempo constitucional que la Constitución manda. Y debemos decir que debemos tener en cuenta que no, de que con un acuerdo, recordamos que en el año 1994, con la situación que se dio del impasse con Balaguer y Peña y el PLD, tuvimos que modificar la Constitución porque se limitó el ejercicio del poder a Balaguer y se le dieron 2 años más, y luego en 2 años se colocaron las elecciones, y fue por una modificación constitucional. Entonces, si es de limitar, ahora si lo hacemos dentro del tiempo, que el 16 de agosto la persona jure, pues yo entiendo que sí, y es lo más prudente, porque hay una situación que se da el día de hoy, y muy jocosa, digo muy jocosa, porque los políticos todos, a veces creen que todos los
ciudadanos estamos metidos dentro del mismo saco o nos meten a todos dentro del mismo saco. Escuchaba yo hoy un sinnúmero de detractores del voto electrónico hablando que, como tú sabes, hay casi 1 millón de votantes fuera del país, en el exterior, y uno de los países que tiene mayores ciudadanos dominicanos en el exterior, votantes, es Estados Unidos. Le sigue España, y sabemos la situación que hay en España con el coronavirus, pero también sabemos la situación que está embargando a nuestros amigos y hermanos dominicanos que residen en los Estados Unidos. Y la gente allá no está en política, no está en votación. Pero además, la embajada norteamericana envió a través de lo que fue el Departamento de Estado, a través de la embajada norteamericana, una comunicación a los distintos estados que estaban en momento de elección o proyectando elecciones, de que ellos no van a prestar colaboración en ese sentido. Y hoy yo escuchaba a muchísimos detractores de voto electrónico hablando hasta de voto vía correo. Hablando de voto hasta vía correo. Yo lo veía hoy y yo decía, wow, qué cínicos son la gente, de verdad que sí, qué cínicos. Porque hacía unos tiempos hablaban de voto por email, todo eso. Entonces, hay una situación con eso. Pero además, nosotros no vamos a tener que plantear, Saturnino, cómo van a ser las siguientes votaciones. Porque uno de los focos de contagio, sin lugar a dudas, fue la elección de marzo ahora. Claro que sí. Por eso hay tantos candidatos electos que están enfermos de COVID-19. Por eso hay tanta gente que están enfermos de COVID-19 por el hecho de que ahí no se respetaron las medidas de salubridad para la celebración de esas elecciones, y ya al parecer la enfermedad estaba por todas las esquinas de la República Dominicana. De hecho, el mismo ministro de Salud Pública, en varias de las alocuciones de la rueda de prensa que emite cada día, ya él no lo ha vuelto a mencionar, pero al inicio hacía mucha mención de eso. Una famosa boda, una actividad en una gallera, y mayormente esas actividades, reuniones políticas, esa misma situación de las elecciones, porque ya en ese momento existían personas contaminadas, y tú sabes el furor que lleva estar en unas elecciones, que la gente le gusta acercarse, le gusta hablar, abrazar al ciudadano, y de ahí nace realmente ese gran brote. De hecho, había un video ahí de un síndico electo, porque salía y tosía delante de la persona, y hicieron una chercha en el sentido de que los otros decían, no, cuidado, no tosa, no, yo no tengo coronavirus. Y posteriormente resultó un coronavirus. Él, la vicealcaldesa y un gran número de los que estaban ahí en esa reunión. Entonces, ahora, hablar de elecciones, tú sabes que uno de los principales derechos fundamentales es el derecho a elegir y ser elegido. ¿Qué acontece? Que en un estadio de unas elecciones que se programen próximamente, mucha gente no va a poder ejercer ese derecho por temor, por la situación que sea. Entonces, ahí también no va a haber una libre expresión de la voluntad. Claro que no, claro que no. Algunos vayan de manera obligada o de alguna situación forzosa o porque lo lleven, pero la verdadera expresión de la soberanía del pueblo no se va a ver ahí reflejada. De hecho, estuve leyendo hoy, buscando información, y unos 35 países del mundo han postergado las fechas de las elecciones. En Estados Unidos, pues hay unos 8 o 9 estados que han postergado la primaria del Partido Demócrata. En Europa, en América Latina, tenemos que en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, ya pues ellos han programado nuevas fechas. En Europa tenemos que en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en Australia lo han hecho. Entonces creo que nosotros tampoco vamos a hacer la excepción, porque hacerlo en la fecha, que no creo que aparezca ningún político loco que diga que sí, ¿verdad? Pero lo que estaría en juego, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es la situación 16 de agosto después. Vi también hay un legislador, creo que es diputado, que le solicitó, un diputado del PLD, que le está tratando de conseguir adeptos
para que se modifique la Constitución, para que el presidente pues dure hasta más allá del estado, hasta que dure, dice el estado de emergencia. Entonces, de todo modo tendría que ser mediante una modificación a la Constitución. Y no creo que ni el país, ahora mismo, porque esa es otra situación, Chesner. Lo que tú decías ahorita es un punto importantísimo. Los mismos senadores, los mismos diputados tienen miedo porque es que ya hay pares de ellos que están infectados. Y nadie se quiere infectar porque esto es algo que tú no sabes, por saludable que esté, cómo se va a desarrollar en ti ese virus. Entonces nadie quiere ir a un suicidio tampoco. Y hablar de una modificación constitucional implica que tiene que haber un quórum necesario. ¿Y si no van entonces? O sea, es un asunto complicado. El país ahora mismo, aunque estamos con la situación del COVID-19, esta parte de las elecciones es una situación complicada, complicada, que pocas personas lo están analizando, pocas personas están viendo el impacto jurídico y sociopolítico que tiene este tema en la actualidad. Sí, y es una realidad que a nosotros nos embarga, y quizás personas como nosotros nos tenemos que sentar fríos a analizar este tipo de situaciones. Yo sé que algunos amigos televidentes dirán, wow, pero en este tiempo hablar de este tipo de temas, bueno, como yo les decía hace un momento, el Estado debe continuar. El Estado debe continuar. Y debemos analizar este tipo de situaciones para que la población entienda, y más ahora que la gente, Saturnino, está en casa y está expensa del fake news y de las informaciones que en un proceso electoral, porque estamos en elecciones, y aunque la mayoría, la gran mayoría no lo esté, los políticos sí lo están, tanto del PLD, de Reformista, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, ellos sí están en política y ellos sí están pensando en estos temas. Es importante. Tanto así, contrario que tú digas, Chester, que están tan en eso, que tú ves que la misma situación que estamos viviendo la están tomando para fines políticos, de tratando unos con otros, de legitimándose unos con otros, y eso es parte de la política. Y lo más fanático, tú ves que todo lo que se está haciendo, sea bueno, si lo hace mi contrario es malo, entonces le pongo comentarios, y lo que estamos utilizando entonces las redes es para eso, lejos de utilizarla para que nosotros recibamos informaciones que nos puedan servir para defendernos de este ataque, de esta guerra que tenemos, porque es una guerra silente. O sea, no es que tú tienes a alguien con un fusil en tu frente, dices, me va a disparar. No. Es que cuando alguien se junta contigo, sin importar que sea familiar o quien sea, tú no sabes si en ese momento te está llegando la muerte. Entonces, sí, los políticos están en eso. La Junta Central Electoral, inclusive, en esta semana, le ha estado remitiendo a cada uno de los partidos políticos el padrón, las boletas, los recuadros, para que verifiquen si son sus candidatos, si son los electos. Eso lo ha estado haciendo desde el lunes. O sea que sí, los políticos están en eso. Ahora, la población no está en eso porque evidentemente que el tema obligado ahora es cuidarnos. Es cuidarnos, y por eso cada uno estamos en casa. Nosotros, Chesner, tenemos nueva vez que pedir la dispensa de todos ustedes, amables televidentes que están en su casa, que nos brindan esa oportunidad de nosotros poder llegar desde nuestra casa hacia su casa. Vamos a pausar un momentito, vamos arriba con estudio para regresar en breve y seguir analizando el impacto jurídico de coronavirus referente a las elecciones de mayo 2020. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, desde nuestra casa, hacia la casa de ustedes, Chesner desde su hogar también, pues estamos compartiendo en el día de hoy, pues temas que son de interés, temas que están íntimamente relacionados con el COVID-19, que es esta pandemia producida por el coronavirus, y que ustedes, como este es un programa jurídico, reciben orientaciones referente a nuestro consejo, ¿verdad? Y nuestra intención de que ustedes, al igual que nosotros, se queden en casa, pero también es nuestro deber de orientarlo desde el punto de vista jurídico, porque este espacio fue concebido con esa idea de llevar orientación jurídica. Por eso nosotros todos los temas
que traemos, así sean temas de noticias que se producen, pues le buscamos los aspectos jurídicos. Y ahora hay un tema que subyace y que siempre, como decía, se deja colar a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, porque cada vez que usted escucha a un político hablar del coronavirus, pues al mismo tiempo implícitamente se está promocionando. Cada vez que usted ve un candidato a diputado, que usted ve un candidato a senador, que ve un candidato a presidente de la República, que habla de cómo higienizarse, de cómo evitar el coronavirus, al mismo tiempo él está pagando una promoción hablando del coronavirus, pero al mismo tiempo se está promocionando porque él quiere que lo vean. Entonces la política está íntimamente ligada en estos tiempos. Máxime, como decíamos, que las elecciones están programadas por ley 15 del 2019, una ley orgánica porque protege derechos fundamentales, para el 17 de mayo de este año, tercer domingo. Antes decíamos, bueno, es el 16 de mayo las elecciones, para buscar que cayera siempre un día no laborable, como un domingo. Entonces, lo que se determinó mediante la ley fue que fuera el tercer domingo de mayo. En esta ocasión, pues el tercer domingo de mayo es el 17 de mayo. Chesner, hay una parte que leí de un abogado, no recuerdo el nombre, que decía referente a buscar la solución. Él decía igual que tenía la misma postura que nosotros, pues nosotros la misma postura que él, referente a que mover las fechas tanto de la primera vuelta como de una posible segunda vuelta no era mayor complicación, porque se pudiera sustentar de algún modo, como decía en la ley 15 de 19, artículo 18, específicamente en el numeral 13 y 22, el numeral 13 del artículo 18, el numeral 13 del artículo 18 de la ley 15-19 establece que si la ley electoral, que la Junta pues debe de viabilizar todo, y bajo esa estructura, ¿verdad? Legislativa, esa instituta de esa ley, pues pudiera viabilizarse. Pero el problema está después de eso, o sea, el 16 de agosto, si no se puede hacer antes del 16 de agosto. Y él planteaba una figura que no la había escuchado realmente, no sé si tú lo has escuchado, que hablaba de un llamado pacto humanitario electoral. Y decía él que ese pacto humanitario electoral se hace con la única finalidad de un adendum a la Constitución, de establecer que esa posibilidad de que en caso de emergencia, en caso de fuerza mayor, en caso de estadio y declaratoria de emergencia, pues se pueda declarar o posponer esa fecha. Entonces me pareció interesante y voy a inclusive a profundizar más sobre el tema, y él hablaba de esa parte de un pacto humanitario electoral que se pueda aprobar, un adendum transitorio, y él lo que establecía es que eso tenía lógicamente que ser conocido antes de que las autoridades que fueron electas el 16 en mayo del 16 pues estén vigentes, porque de ser después pues no tendrían la calidad porque habrían cesado en sus funciones. ¿Qué te parece eso? Sí, mira qué sucede con respecto a eso. Hay una situación, yo te decía, que el estado de excepción dice que mientras dure el estado de excepción y las condiciones que mantuvieron vamos a decir, o que llevaron a que se diera el estado de excepción, mantienen vamos a decir, legitimidad las autoridades electas. Esto choca un poco con el límite del ejercicio del poder, que yo trataba pues antes de la pausa, con respecto al hecho de que dice el tiempo que debe durar una autoridad. Pero sí sabemos que, vamos a suponer, si esta catástrofe, Dios no lo quiera, se agudiza y no hay posibilidad de elecciones, no hay posibilidad de que la Junta haga unas elecciones por ninguna manera, no hay posibilidad de que la gente salga más allá de los militares y hacer como están haciendo en otros países, llevando las raciones de alimento a la gente casa a casa, pero los militares nadie puede salir y solo dando los servicios médicos. El Estado no se puede parar. Entonces, como el Estado no se puede parar, por eso es que te dice ese artículo del estado de excepción, las autoridades electas se mantienen mientras dure el Estado.
de sección. Entonces, ¿qué sucede con eso? Yo eso es lo mismo que planteo. Si hay que aumentar esto, vamos a decir, cuando digo aumentar esto, es mover el periodo de entrada de las nuevas autoridades más allá del 16 de agosto, hay que hacer un transitorio en la Constitución, eso es obligatorio, porque no lo pudiéramos nosotros hacer y que como muchos políticos dicen, vamos a hacer un acuerdo, un pacto nacional. No, es que no hay un pacto nacional que pueda ir encima de la Constitución, porque cualquier pacto que se haga fuera del margen de la Constitución y que desdiga del contenido constitucional, eso tiene vocación de inconstitucionalidad. Entonces no es posible. Sí, me gusta mucho el pacto, él le pondría un nombre, ¿no? Un pacto que tiene motivo humanitario, porque sabemos que no podemos mandar a la gente a votar, que algunos por fanatismo irían y fueran kamikazes, aunque su vida la perdieran en el intento, pero otros, que son la gran mayoría, y me encantó ese comentario que tú hiciste antes de la pausa, de que hay un asunto de legitimidad electoral. Pudiéramos aguantar que las elecciones municipales, por un asunto, diría yo, hasta consuetudinario, no asistiera más de casi el 60% de los votantes inscritos. Es decir, repito, un 60% de los votantes inscritos no asistieron a las elecciones municipales pasadas. Pero para unas elecciones nacionales, presidenciales, congresuales y presidenciales, que estamos hablando de los dos grandes poderes del Estado, ¿no? El primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, y lo que es el Poder Ejecutivo, que lo pongo como segundo poder, y ya el tercero, pues el Poder Judicial. No pudiéramos nosotros aguantar un gobierno que se legitime con solo un 40% de los votantes que fueran a votar. Eso es imposible. Eso carecería de legitimidad, porque estamos diciendo que el 60% de los votantes no decidieron, no dieron su opinión, se abstuvieron de ir a votar. Entonces, legal, debemos nosotros... Pero no legítimo, en realidad. Pero exacto, carecería de legitimidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, y me gusta la idea de ese abogado, pero date cuenta, nosotros le tenemos miedo a abrir la Constitución. ¿Por qué digo? Porque siempre, Nino, que abrimos la Constitución se cuelan cosas. Pero en este... Exacto, pero en este periodo nosotros necesitamos que los políticos dejen de pensar por una vez en su vida los intereses personales y partidarios y piensen en el beneficio de las grandes mayorías, que piensen en el beneficio de la grandes mayoría. Mira, hay un tema con respecto a eso que yo también quería tratar brevemente. Nos damos cuenta de que en lo adelante nosotros vamos a tener que ver, pienso yo que quizás sea así, yo le pido a Dios que sí, campañas más sustanciosas. ¿Por qué digo? Porque quizás como estamos tú y yo acá, mediante la magia de la comunicación, pues de nuestra casa, enviando mensajes a quienes nos siguen a través de este programa, ni más ni menos, dentro de la justicia, pues quizás nosotros veamos por fin y una vez por todas la eliminación del mano a mano, la eliminación de esos corre-corre en los barrios, corriendo ahí con un grupo de gente y dándole abrazos de compadre a los pobres infelices y a las damas destentadas y pasándole bonito de 100 pesos a la gente para que vaya a votar. Quizá eliminemos las grandes caravanas de motoconcho dándole de a 50 y de a 60 pesos para mostrarle a mi contendor que yo tengo más gente, porque esto va a calar en nuestra psique. Y hablábamos fuera del aire que el hecho de que los europeos sean tan fríos no solo tiene que ver con su clima, no solo tiene que ver con su cultura, no tiene que ver con que ellos tuvieron hace más de 100 años una pandemia que se llamó la gripe española, que mató a más de 50 millones de la población mundial en ese momento, y que la gente tenía miedo de acercarse a esa persona. Desen cuenta de un tuberculoso. Cuando una persona tiene tuberculosis, nadie quiere acercarse a él. Entonces, ¿qué va a pasar en lo adelante? Que esto va a calar tan alto en nosotros que la informalidad del saludo va a ser lo formal. Y ya nosotros no vamos a querer una gente que nos hable muy de cerca. Y no vamos a querer que la gente se nos pegue mucho, porque va a llegar un momento, Nino, que vamos a tener que salir de nuestros hogares, porque esta película debe continuar. Y aprender a vivir con esta enfermedad. Yo escuché... vamos a tener... Precisamente el martes, el lunes, en este mismo espacio con Luis Fernando, a un médico que lo estás acompañando asiduamente, que me ha encantado porque veo que es una persona
que dice las cosas como son, no tapa nada. Creo que trabaja en Unión Médica, aquí en la provincia. Y él decía que este es un virus que posiblemente todos nos vamos a contagiar, no juntos ahora, pero que todos nos vamos a contagiar. Y decía precisamente que la suerte podría ser de nosotros que nos contagiemos después que haya pasado esta gran, vamos a decir, esta gran masa comunitaria que se está contaminando, porque sí pudiera darse la respuesta más efectiva. Es que ahora precisamente hasta los mismos médicos son humanos, los policías que están en la calle, como yo decía, y todos los que están en la primera línea son humanos, tienen ciertos temores. Quizá en otra oportunidad un médico se puede acercar más a ti, te puede dar mayores atenciones. Ahora los médicos, al ser humanos, tienen un temor natural. Por eso muchos están trabajando con lo que es la telemedicina, te llaman, orientan al que está ahí y llamando. O sea, va a ser diferente. Entonces, a lo que tenemos que apostar es que si es como ese médico vaticina, es a que no nos dé ahora. Porque el que le da ahora tiene más del 50% de la batalla perdida. Sí, eso es una realidad, eso es una realidad. Va a seguir esta situación, nosotros vamos a tener que esperar que haya una vacuna. Y escuchaba hoy a unos especialistas diciendo, no podemos contar en un año con una vacuna, porque una vacuna para poder ser aprobada por la OMS debe seguir un ciclo de prueba. Ninguna vacuna, por más que se esté muriendo la gente, ninguna vacuna a la ligera se le va a empezar a poner a la gente. Hay que esperar que realmente esta vacuna sea efectiva, pero mientras tanto vamos a tener que aprender a lidiar con esta enfermedad. Y yo creo que esto va a ser una gran oportunidad para que las universidades se coloquen a la vanguardia de la comunicación, que el Poder Judicial que ha iniciado con eso, pues se coloque a la vanguardia de la comunicación, los abogados, ingenieros, pues se coloquen a la vanguardia de la comunicación, porque de todas las grandes pandemias debemos sacar elementos positivos que nos hagan mejores personas. Y nosotros debemos decir algo, ya casi para ir terminando. Tenemos que tener mucho cuidado en este ambiente, porque decía hoy un funcionario del Estado que qué pena que esta pandemia está azotando en un periodo electoral. Y hay un grupo de personas que, orientado a lo político, hacen comentarios desdeñosos con respecto a los procesos. Nosotros no debemos estar en momentos de conflicto. Sabemos que todos los funcionarios públicos deben dar cuentas, eso es obligatorio, pero hacer ruedas de prensa y declaraciones vía Twitter, Facebook o Instagram dañosas, sabiendo, y me refiero directamente a las licitaciones, que hasta a mí me escandalizaron, me puse a estudiar eso, y luego me di cuenta de que había sido un despropósito de algunos personeros, porque sabemos, señores, sabemos que en República Dominicana, primero, nosotros aquí no tenemos compañías, muy pocas compañías que hacen aparatos de alta tecnología médicos. Y sabemos además que en todo el mundo está pidiendo aparatos de protección médica. Mira cómo le hizo Turquía a España, que España pidió en otros países aparatos y equipos de protección y Turquía dijo, no, yo voy a verla por mis ciudadanos, eso está de paso aquí, pero se queda aquí en el Estado. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Que el precio de los productos médicos suban de manera vertiginosa, porque el que sabe de economía, a mayor demanda, señores, pues hay escasez. Entonces, hay un aumento en el precio. Así es que eso es una realidad. Nosotros, sí, interesantísimo esos comentarios tuyos, muy atinado como siempre. Me plazco siempre en que tú nos puedas acompañar en este espacio que desde hace 6 años estamos tratando de llevar información y orientación a ustedes, señores. Las buenas noches desde nuestra casa, desde la casa de Chesner hasta su casa. Así es que sigan con este canal para que se enteren de lo que pasa en el país y en el mundo con Dalia Sin Rodeo. Así es que buena noche. Mañana es el compromiso. Bueno, mañana es día de Semana Santa, jueves, pero sí estaremos ya la próxima semana con ustedes también produciendo desde nuestra casa este espacio, ni más ni menos. Buenas noches. Muy buenas noches. Estás en TNE Canal 58, tu canal de negocios y eventos.